Éxodo 23, verso 16. Amén. La palabra del Señor dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Recordamos, hermanos, que el domingo pasado iniciamos este estudio del Éxodo 23, del verso 14 al 19, y la Escritura nos habla de 3 fiestas anuales que Dios le ordena, le instruye al pueblo de Israel que debe de celebrar. Y entonces la primera de ellas es la fiesta de los panes sin levadura. Justo después de la celebración de la Pascua, celebran esta fiesta que tiene que ver con comer panes sin levadura, sin masa leudada. Y decíamos el domingo anterior que esto tiene una connotación, un significado relacionado a la situación de que el pueblo de Israel salió de Egipto y tomaron la masa que tenían preparada, pero sin leudar, como sinónimo, como símbolo de vamos deprisa, vamos de paso, tenemos que salir. ¿Sí? Y lo decíamos el domingo pasado, como también a veces nosotros cuando vamos de paseo, de camino, de trayecto a algún lado, pues no llevamos el anafre y ahí en el carro vamos haciendo la carne asada, sino llevamos algo ligero de camino, algo sencillo, porque vamos de camino. Esto nos recuerda a nosotros de que en esta vida, hermano, vamos de camino, como extranjeros, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Entonces, veíamos pues eso el domingo pasado. El día de hoy vamos a enfocarnos en esta fiesta llamada la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores. Éxodo 23, verso 16. Y aquí nada más se menciona la festividad, pero vamos a ver cómo Levítico, vamos a Levítico, hermanos, Levítico 23, versos del 10 al 11, ahí viene, del 10 al 11 en adelante, viene explicado, explícito, de una manera clara, en qué consiste esta festividad. Y dice la Escritura, verso 10, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y cieguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Vemos pues cómo Dios le dice al pueblo de Israel: mira, cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, recordemos que Éxodo, Números, Levítico es el trayecto a la tierra prometida. Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio es camino a la tierra prometida, ¿de acuerdo? El pueblo de Israel no está todavía en la tierra prometida, es una enseñanza que Dios le da a su pueblo en el desierto, ¿sí? Entonces, Dios le dice a su pueblo de Israel, le dice: oye, cuando llegues a la tierra que yo te he prometido, ahí cuando siembres y cuando coseches de tus primeros frutos, los vas a llevar al templo y los vas a ofrecer como un acto de ofrenda, de adoración, de culto. ¿Sí? Dice, me lo vas a ofrecer a mí, dice el Señor. Vas a presentarte con tu ofrenda. Esa es la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel. Y fíjense que me puse a investigar. Esta celebración, los judíos la denominan
la fiesta del Shavuot. Es una fiesta que actualmente la siguen celebrando, fíjense, es muy interesante. Y es una celebración de 2 días. La celebran del 12 de junio al 13 de junio. Es decir, en esos días vienen las primeras cosechas, los primeros frutos. Y es una de las 3 fiestas de peregrinaje. ¿Qué significa? Que todos los judíos de donde estuvieran tenían que ir a Jerusalén en una peregrinación y ofrecer delante de Dios estos primeros frutos. El pueblo entonces visitaba el templo y ofrecía estas ofrendas de trigo, de granos, pero también había sacrificios de animales, como lo describe más adelante aquí en Levítico. ¿Qué era lo que ofrecía el pueblo de Israel como primeros frutos? Bueno, trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas, dátiles. Pero además de esta celebración del Shavuot, esta celebración también tiene que ver con el pueblo judío cree que en esta fecha, en estas fechas en las que se celebraba esta fiesta, valga la expresión, se le fue entregado de parte de Dios al pueblo de Israel la Torá, es decir, la ley, en el monte de Sinaí. Ustedes recordarán que Dios le entregó al pueblo de Israel la palabra suya grabada en piedra. Entonces, el pueblo de Israel hoy en día celebra esta fiesta de la cosecha, los primeros frutos, las primicias, pero además también lo conmemoran como el día en que Dios les entregó su palabra al pueblo de Israel en el Sinaí. Fíjate bien, hermanos, el verso 16, vamos a ver qué dice el verso desde el 15 al 16. Estamos en Levítico 23, verso 15 al 16. Amén. Dice la palabra del Señor. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Mira, hay una cronología. ¿Cuál es este orden? Primero es la Pascua. ¿Sí? Entonces, primero se celebra la Pascua. En la Pascua se celebra también la fiesta de los panes sin levadura. Cuando el Señor Jesús tomó la última cena, lo que se conoce, el Señor Jesús estaban celebrando la Pascua con panes sin levadura. ¿De acuerdo? Y el Señor Jesús murió un viernes, el día que estaban ofreciendo los corderos pascuales. Luego, después de la Pascua, entonces viene la fiesta de los panes sin levadura. Al día siguiente del día de reposo, ¿cuál es el día siguiente del día de reposo? El domingo, ¿verdad? Aquí dice cuándo, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, del primer día de la semana, vas a contar ¿cuántas semanas? 7 semanas. Es decir, después del sábado siguiente de la Pascua, vas a contar 7 semanas. Y al día 50 vas a celebrar, dice aquí, la fiesta de las 7 semanas, se conoce como la fiesta de las semanas. Y en el día 50, ¿qué dice? Vas a ofrecer nuevo grano. Entonces, es una serie de indicaciones que Dios le da a su pueblo. Primero la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura, después la fiesta de la siega y, aunado a la fiesta de la siega,
viene lo que se conoce como la fiesta de las semanas, donde al día 50 se ofrece el grano nuevo que se va a plantar en el siguiente ciclo agrícola. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Esa fiesta de los 50 días, de las 7 semanas, cuando la palabra de Dios se tradujo al griego, recordemos que hubo un momento en el que las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, se traduce al griego. A esa traducción se le llamó la Septuaginta. Y entonces, como se traduce al griego, ¿cómo creen que se tradujo o se traduce esta palabra de la fiesta de las 7 semanas y que en el día 50 van a ofrecer grano nuevo? ¿Cómo creen que se le llamó en griego a esa fiesta? La fiesta de Pentecostés. Ojo, la fiesta de Pentecostés se celebraba aún antes de la venida del Señor Jesús. Pero con la venida del Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús y la resurrección del Señor Jesús, esta celebración tiene una dimensión espiritual totalmente distinta. No quiero decir distinta, sino más profunda. Tiene que ver con lo que acabamos de leer, pero tiene un significado más profundo y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Espero que no se me hayan hecho bolas con lo de las fiestas. Primero la Pascua, luego después la celebración de los panes sin levadura, luego después se presentan los primeros frutos, las primicias, y 50 días después de ello se presenta el nuevo grano que se va a sembrar en el nuevo ciclo agrícola que se conoce como la fiesta del Pentecostés. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a ver qué relación tiene para nosotros en nuestra vida como creyentes en Cristo esta palabra que acabamos de leer. Vamos a ir para ello a Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 al 21. Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 20 al 21. Amén. Fíjate lo que dice la palabra, le voy a dar lectura. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y aquí el apóstol habla acerca de cómo Cristo es nuestra Pascua. Pero no se queda ahí. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesús? Murió el viernes. ¿Cuándo resucitó? El domingo, el primer día después del día de reposo. ¿De cuándo? De la Pascua, que según el calendario judío que acabamos de leer en Levítico, ese día correspondía a presentar ¿qué? Las primicias. ¿Ustedes creen que fue casualidad que Cristo Jesús resucitó ese día? No. El apóstol aquí dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es decir, que el Señor Jesucristo se presenta delante de Dios, pero también delante de los hombres, ¿como qué? Como el primer fruto ¿de qué? De la resurrección de los muertos. Cristo al morir en la cruz venció a la muerte y venció al pecado. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos oportunidad alguna
de aspirar a una resurrección, a vida eterna. Pero por cuanto el Señor Jesús resucitó y Él fue el primero que resucitó, ustedes dirán, oye, pero la Biblia dice que Lázaro había resucitado antes que el Señor Jesús. Sí, pero Lázaro resucitó y volvió a morir. Ya lo habíamos estudiado en otro tema. El Señor Jesús es el primero que resucita para nunca más morir. Y es el primero de muchos. Vean lo que dice aquí en el verso 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todo aquel que pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo tiene una promesa de que va a ser levantado a resurrección de vida eterna. Va a morir, vamos a morir, tú y yo vamos a morir, esta carne va a morir, pero si estamos en Cristo, tenemos una promesa ¿de qué? De resurrección a vida eterna. De resurrección con un cuerpo nuevo, incorruptible. Dice el apóstol Pablo que esto que es corruptible es necesario que se vista de incorrupción. Primicia. Cristo es la primicia. Cristo es el primer fruto. Cristo es esa ofrenda que se dio a sí mismo y que ahora en resurrección se presenta delante de Dios como la primicia, el primer fruto de todos los que vamos en Cristo a resucitar. Como cuando el pueblo de Israel cosechaba y llevaban delante de Dios y decían, estos son los primeros frutos, Señor, te los ofrendo. El Señor Jesús es esa ofrenda delante de Dios en favor de ¿quién? De nosotros. Amén. Entonces, vean lo que dice el verso 23. Pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Dice, Cristo, las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Primero, Cristo. Hermano, siempre es primero Cristo. Para que tú y yo resucitemos a vida eterna, primero es Cristo. Para que tú y yo podamos ser salvos, primero Cristo. Para que tú y yo podamos tener una vida con una promesa de salvación y vida eterna, primero Cristo. Es así, primero Cristo y luego después nosotros. Primero Cristo y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí lo habla en relación a la resurrección. Por eso la Escritura también enseña que los muertos en Cristo resucitarán ¿cuándo? Primero. Va a haber una segunda resurrección, hermano. Yo espero que tú y yo no estemos ahí en esa segunda resurrección. Porque esa segunda resurrección es la resurrección para condenación. La Escritura dice claramente, y los muertos en Cristo resucitarán ¿cuándo? Primero. ¿En relación a qué? A la humanidad. Pero el primerito que resucitó de entre los muertos para vida eterna es Cristo, Cristo nuestro Señor Jesucristo. Cristo nuestro Señor. Amén. Y después de Cristo entonces seguimos los que estamos con la fe puesta en Él. Amén. Entonces, fíjate, hermano, qué importante es entender, primero, que el Señor Jesús resucitó ¿cuándo? Cuando en la festividad judía se presentaban las primicias. Y entonces el Señor Jesús resucita y dice el apóstol Pablo, pues claro,
Él es la primicia de los muertos. Él es el primer fruto de toda una cosecha que van a resucitar a vida eterna. Él es el primero. Como cuando usted ve, hermano, tiene un rosal, ¿verdad? Y luego de repente sale un primer botón, ¿verdad? Siempre sale un primer botoncito y ese primer botoncito se comienza a abrir y usted sabe que después de ese botoncito abierto van a venir muchos más. Y entonces el Señor Jesús se presenta como este primer fruto. Amén. Ahora, veamos cómo esto tiene que ver también. Fíjense ustedes, el Señor Jesús resucitó y duró 40 días el Señor Jesús aquí en la tierra después de haber resucitado. Las 7 semanas. El Señor Jesús se va, los apóstoles, los creyentes, los que estaban con él lo vieron subir al cielo, pero antes de ello el Señor Jesús les habló acerca de que era necesario que él se fuera para que viniera, dice la Escritura, su espíritu, para que fuera derramado sobre los creyentes. Yo creo que los apóstoles en ese momento no entendían de lo que estaba hablando el Señor Jesús. ¿Cómo que resucitaste y luego ya te vas? Pues estábamos bien tristes porque te moriste, te mataron y nosotros no sabíamos qué hacer y estás ahora vivo y estamos bien contentos y nos dices que ya te vas. Se agüitaron, se entristecieron. Para que venga sobre vosotros poder. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. Hechos, capítulo 2. ¿Cuándo creen que llegó ese poder sobre los creyentes? ¿Qué día creen que llegó, hermanos? Vamos a ver. Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Las 7 semanas. El día en el que se presentaba ¿qué? El nuevo ¿qué? El nuevo grano para el siguiente ciclo agrícola, para la siembra y la cosecha. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Todos se refieren a los discípulos, a los que habían creído en el Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La celebración del grano, del nuevo grano, vamos a decirlo, las 7 semanas, y en el día 50 se hacía esta celebración donde se presentaba el nuevo grano que se iba a sembrar en el nuevo ciclo agrícola. Resulta que en ese día Dios determinó que su espíritu fuera derramado sobre todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Estaban ahí en Jerusalén, el primer grupo de creyentes. Estamos hablando, hermanos, de los inicios de la iglesia. Y entonces debemos entender que ahora Dios va a sembrar un nuevo grano en la tierra. Pero no es un grano de trigo o de cebada, sino es un grano espiritual.
porque Él va a hacer una siembra espiritual y una cosecha espiritual. ¿No se les hace parecido este lenguaje a lo que el Señor Jesús habla de que va a haber una siega, una cosecha, y de que ahí se va a separar el grano, el trigo y la cizaña? En la tierra se siembra cizaña, pero el Señor siembra su grano espiritual, su Espíritu Santo sembrado en aquellos que hemos creído en Él, que hemos confiado en Él, para que ese grano que Él ha sembrado en nosotros dé fruto a la hora de que venga la cosecha. Y dice que será cosechado y entonces el trigo será puesto en un lugar y la cizaña, ¿qué pasa con la cizaña? Se va a quemar, va a arder. El Señor está hablando aquí de un nuevo ciclo de siembra, pero no un ciclo agrícola terrenal, sino de un ciclo espiritual, donde será sembrado en el creyente el Espíritu Santo, para que este Espíritu dé fruto. Fíjate, hermano, cómo todo se conjunta. Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, y estos son los frutos ¿de qué? Del Espíritu. Gloria al Señor, hermano. Fíjate cómo toda la palabra está totalmente relacionada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de fructificar en la vida del creyente. Y es que nosotros, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, bien lo dice el Señor Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor Jesús no podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque el grano que hay en nosotros es un grano que muere. Dice la Escritura que así como por un hombre entró la muerte, Adán, pues también por Cristo va a entrar la vida. ¿Cómo? Cuando nosotros creemos en Él, es depositado en nuestros cuerpos, en nuestro ser, su Espíritu Santo, y entonces por este Espíritu de Dios en nosotros podemos fructificar. No es la intención del sermón de hoy hablar sobre toda la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero sí quiero que veamos 3 aspectos en los que el Espíritu de Dios obra en la vida del creyente. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos del 8 al 9. San Juan, capítulo 16, versos del 8 al 9. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo en palabras del Señor Jesús? ¿Qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en la vida del creyente? Mira, hermano, cuando tú y yo creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros cuerpos. Literal, así como te lo estoy diciendo, así lo dice la Escritura. El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y entra a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. ¿Y cuál es ese efecto del Espíritu de Dios en la persona del creyente? Dice aquí, verso 8 y 9, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Mira, el Espíritu de Dios, una de las primeras misiones, los primeros efectos del Espíritu Santo en la vida del creyente es convencerte de que estás en pecado. Fíjate qué paradójico, ¿no? Cómo el Espíritu Santo de Dios viene al cuerpo de un hombre que es totalmente pecador, y la primer chamba del Espíritu de Dios es
decirte a ti y a mí, oye, aquí tú estás viviendo en una condición de pecado. Ese es el primer trabajo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es paradójico, pero es maravilloso. Porque ¿de qué otra forma, si no es el Espíritu de Dios, Dios obrando en nosotros, quién nos puede convencer de que estamos mal, hermano? ¿Quién nos puede convencer? ¿Tú crees que yo te puedo convencer como pastor? Mira, yo sé que dejo mucho que desear como pastor, pero hermano, yo no te puedo convencer de que llegues temprano. Mira, habíamos dicho que íbamos a empezar a las 6. Estamos empezando a las 6:30. Ya al rato vamos a empezar a las 7 de la noche. Y mira, hay quienes no vienen en la tarde porque es tarde, pero hay quienes no vienen en la mañana porque es de la mañana. En la pandemia hubo personas que me rogaban y me decían, pastor, abra la iglesia, necesitamos ir. Se abrió la iglesia y no están. ¿Tú crees que yo te puedo convencer humanamente, decirte, oye, brother, ya ni la muelas, mira, no vienes, llegas bien tarde? ¿Tú crees que yo te puedo convencer de ello? Es el Espíritu, hermano. Si no te redarguye el Espíritu de Dios en tu vida, ¿qué te pueden hacer mis palabras? Si no oyes el Espíritu de Dios, hermano, ¿qué te pueden hacer mis palabras? Convencer. ¿Quieres convencer a tu esposa? ¿Quieres convencer a tu esposo? ¿Quieres convencer, hermano? ¿Quieres convencer a tu hijo, a tu hija? Hermano, es el Espíritu el que nos convence, el que nos redarguye, el que nos lleva a esa gloriosa conclusión de decir, Señor, soy pecador, te necesito, Señor. Sin ti estoy perdido. Eso, hermano, es una obra poderosísima del Espíritu de Dios en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque se acabaron los pretextos, se acabaron las excusas, se acabaron las justificaciones. Estás reconociendo delante de Dios. Y eso no es obra humana. Eso es obra del Espíritu de Dios obrando en el creyente. Así es que, mi hermano, si tú llegas a la conclusión de que eres pecador, no llegaste a esa conclusión por ti mismo, por ti solo. Llegaste a esa conclusión porque el Espíritu de Dios está obrando. Juan capítulo 3, verso 7. Amén. Fíjese usted dónde vamos ahora ya. Empezamos hablando de las fiestas de las cosechas y que las 7 semanas, pero vean todo lo que implica para nosotros como creyentes en Cristo. Juan capítulo 3, verso 7. Dice el Señor Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús le dice a un maestro de la ley, Nicodemo, le dice, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido de la carne se va a morir. Volviendo a la analogía de los granos. Este grano, tu carne es un grano de muerte, fruto de muerte. Es necesario que adoptes una nueva naturaleza, que nazcas de nuevo, que sea sembrado en ti un espíritu nuevo, que sea puesto en ti un grano nuevo, espiritualmente hablando, el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que seas regenerado, para que seas renovado.
para que nazcas de nuevo. Esa es la regeneración espiritual de la que la Escritura nos habla. Nacer de nuevo, ¿qué es? Pues es una nueva hechura. ¿No dice el apóstol Pablo que los que están en Cristo son una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Nos está hablando de esto, hermano, de esto. Por eso el Señor Jesús más adelante usa otros ejemplos. Dice, si tú pones un parche a un vestido ya viejo, lo único que vas a hacer es dañar más el vestido. Usted puede ponerle un parche a un vestido o a un pantalón o a una camisa y va a lucir como nueva. Pues no, va a lucir con el parche y a veces se va a ver más feo el parche que entonces, ¿qué ocupa? Una nueva, ¿qué? Una nueva prenda. Pero a veces somos bien aferrados, ¿verdad? Dice, no, es que esta camisa me gusta mucho. Y ahí trae la camisa o la falda o el pantalón, todo parchado, todo deshilachado, pudiendo tener una nueva. El Señor Jesús, mira, no vino a parchar nuestra naturaleza, no vino a resanar. Él vino a darnos una nueva naturaleza. A veces nosotros venimos a la iglesia pensando en parches. Me decía alguien el otro día, no, pues es que yo voy a la iglesia, pero todavía no me siento listo. Y yo le decía, es que nunca vas a estar listo. ¿Quién está listo? Nadie, estamos listos. A veces pensamos que venir a la iglesia es para que un parchecito, una rezanadita, una chañadita, una manita de gato. No, hermano, nuestra naturaleza es tan pecaminosa que necesita que morir. Fíjate, tan dañados estamos que necesitamos que morir y nacer que de nuevo. Gloria a Dios. Tercer aspecto en el que el Espíritu de Dios obra en nosotros. Romanos 8:14. Dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate, el Espíritu de Dios nos convence de qué? De pecado. Nos da una nueva naturaleza. Y aparte nos ¿qué? Nos guía. Tú y yo no estamos obligados a saber todo. Pero cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué decisión tomar, ¿a quién tienes que acudir? Pues a la guía espiritual que Dios ha provisto a través de su Espíritu, ¿cómo? En su palabra. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Mira, no es algo así como la gente lo ve allá en el mundo, de decir, ay, pues necesito un guía espiritual, y ahí van con un chamán, o van a que les lean las cartas, o van a que les hagan limpias, o van a hacer meditaciones así de, no, aquí no es así. Aquí la guía espiritual es a través del entendimiento de las Sagradas Escrituras. Ahí está la guía. Señor, dame entendimiento, guíame, dame un razonamiento espiritual para entender tu palabra, para entender, comprender lo que tú estás mostrándome aquí. ¿Cuántas veces leemos la Escritura y no entendemos? Pues hermano, hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento. Señor, dame sabiduría espiritual para comprender tu palabra. ¿Verdad?
Entonces, mis hermanos, vean qué interesante cómo se relaciona todo. No sé si a ti, pero a mí me sorprende cómo toda la escritura está con una unidad tremenda. A mí me maravilla saber que el Señor Jesús resucitó en el día en el que dice la escritura que se presenta los primeros frutos. Para mí es una maravilla ver que Dios derramó su espíritu sobre los creyentes el día de Pentecostés, en la fiesta donde se presentaba el nuevo grano para el siguiente ciclo agrícola. Dios quiere sembrar espiritualmente en tu vida. Dios quiere cosechar espiritualmente. Cada vez que estudiamos, hermanos, el Antiguo Testamento, ¿qué relación tan estrecha tiene con la obra, con el ministerio, con la muerte, con la resurrección del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Eso a mí me maravilla. Digo, qué sorprendente. ¿O usted ya lo había descubierto? Déjeme le digo, voy a ser honesto, yo no. Yo estoy estudiando y digo, caray, mira. Entonces, hermanos, veamos pues cómo hoy estamos en un tiempo en el que se está sembrando. Todavía no viene la cosecha, ¿eh? O sea, quiero decir, estamos esperando la cosecha, todavía no. O sea, la cosecha es cuando el Señor Jesús va a recoger su grano, su trigo, lo que Él sembró lo va a recoger. Eso todavía no ocurre. Así es que ahorita todavía hay oportunidad de recibir este grano espiritual. Ahora, los que estamos aquí, si estamos en Cristo, ya tenemos esa condición. Pero pensemos un poco allá afuera. Gente que no está convencido de su pecado, que no solo no está convencido, sino que defiende su pecado. Gente que no ha sido regenerada espiritualmente y viven en una constante decadencia, cada vez peor y de mal en peor, dice la Escritura. Y que no son guiados por el Espíritu, sino que son guiados por la carne. Hermanos, nosotros hoy hemos aprendido la relación que existe con estas fiestas del Antiguo Testamento, con la obra del Señor Jesús y lo que Él hace a través de nosotros, a través de su Espíritu. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor,